FITAC UGT ha iniciado una campaña de información al conjunto de la sociedad, por lo tanto a los consumidores, como no puede ser de otra forma, a los trabajadores y las trabajadoras de todo el país y específicamente también a los trabajadores y trabajadoras de estaciones de servicios. El motivo de esta campaña es que están empezando a proliferar estaciones de servicio desatendidas. Esto se está haciendo, como empiezan casi todas las cosas en España, sin una norma general y básica que lo regule, y porque la ley que hay hace una leve mención, entre otras cosas porque no existía esta modalidad, pero el hecho cierto es que ya hay más de 400 estaciones de servicio en todo el ámbito territorial. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues las comunidades autónomas tienen competencias de desarrollar legislación en la materia y está habiendo distintos desarrollos legislativos muy variopintos. Muchas comunidades no han desarrollado nada y otras han desarrollado de forma diversa. ¿Qué es lo que ocurre? Pues algunas de las que han desarrollado lo que dicen es que tiene que haber un trabajador o tiene que haber trabajadores en la estación de servicio, que no puede ser la desatención. Y no puede ser porque hay un montón de normas de distinto índole, de comercio, de atención al consumidor, de seguridad, que en la práctica están incumpliendo estas estaciones de servicio. Hay en el cartel veis, nosotros decimos que las estaciones de servicio desatendidas perjudican a todos. Y perjudican, en primer lugar, aunque parezca lo contrario, al consumidor. ¿Por qué perjudican al consumidor? Porque los usuarios no tienen la formación necesaria para utilizar una instalación de alto riesgo, como es una estación de servicio, ni los medios, y ponen en riesgo su seguridad. No llevan la ropa adecuada, etcétera, etcétera, etcétera. Las estaciones de servicio están ubicadas en cualquier sitio. Hay unas que están en medio del campo, en medio de una autopista, pero las hay que están debajo de una comunidad de vecinos. Por lo tanto, el riesgo de un mal funcionamiento o el riesgo de un accidente es una cosa muy seria y muy grave. El otro problema gordo que tenemos, ¿por qué decimos el problema de seguridad? Si hay un derrame, ¿cuál va a ser la reacción de un usuario ante un derrame de gasolina? Si hay un incendio, ¿cuál va a ser? Un usuario cualquiera está capacitado para utilizar los medios de seguridad de extinción. Un usuario cualquiera tiene medios para hacer el corte de que siga habiendo flujo de energía. Pues la verdad es que no. Fijémonos que hay usuarios que no saben ni cambiar la rueda de un coche, por lo cual, muchísimo menos utilizar una instalación de alto riesgo. Si recordáis de antes a las gasolineras, cuando alguien se quedaba sin gasolina, pues iba con una lata cualquiera, echaba 4 o 5 litros y ya valió. O en las zonas rurales se utilizaban el transporte en depósitos de cualquier forma. Lógicamente, como ocurrieron accidentes, pues la administración tuvo que legislar y reguló en qué recipientes se puede transportar combustibles. Pero claro, no es solo el transportarles. El recipiente, si se puede echar 5 litros, su capacidad no es de 5, su capacidad es de más, necesariamente, porque tiene que tener una capacidad, un volumen para expansión, para que no haya una explosión. ¿Qué es lo que ocurre? Pues bueno, pues si la gente va y no hay quien le controle cuántos litros y en qué recipiente llena, lo que está ocurriendo es un incumplimiento de la ley, y que además luego ese combustible se transporta entre todos los ciudadanos y ciudadanas, con lo cual se está poniendo en riesgo al conjunto de la sociedad. Otro problema grave es que en una estación de servicio pues no hay que utilizar el móvil, el motor del coche tiene que estar apagado, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hay personal, lógicamente eso se controla, porque es su obligación y porque tienen el conocimiento y buena cuenta les tiene a ellos de que no haya ningún accidente porque están ellos allí. ¿Qué va a pasar en las estaciones de servicio?
cuando no hay trabajador ni nadie que controle que se exija eso. Pues tenemos en riesgo no solo a ese usuario, sino a los posibles usuarios del entorno que también estén allí. Si hay un derrame, ¿quién resuelve, quién hace la recogida del derrame para que no haya un incendio y luego para que no haya una contaminación? Y luego hay un tema que parece mentira que estemos en España y seamos tan desmemoriados. A ver, en una estación de servicio sin personal puede haber actos de vandalismo, puede haber actos de sabotaje y final y desgraciadamente puede haber actos de terrorismo, porque solo se trata de meter dinero allí para tener un combustible que puede convertirse en un tema de alto riesgo para la ciudadanía. En cuanto, bajo el punto de vista de las normas del consumidor, hay un montón de normas que se incumplen, pero es evidente que nadie puede controlar ahí el correcto funcionamiento de las instalaciones. Entonces, el consumidor está yendo a un sitio en el que si funciona, la instalación funciona, y si no funciona, se ha quedado sin funcionar. Y hay veces que dices, bueno, si no me funciona esto, pues será una cuestión económica, a ver cómo lo resuelvo, pero puede ser una situación de emergencias, o puede haber una situación que alguien se queda colgado confiando que había allí una gasolinera y por la circunstancia que sea no se puede suministrar y se queda en cualquier sitio, situación y circunstancia tirado en la carretera. Pero no es verdad, no es verdad que sea más barato. Es verdad que igual vas y echas en un momento determinado, digo en las nuevas, y en ese momento, en el acto de echar, a ti te cobran menos. Pero no es verdad que a ti como ciudadano a fin de año esos litros que has echado te cuesten menos. No es verdad. ¿Por qué? Por razones obvias. Hay ciudadanos de otros países que lo tienen más claro, esto del consumo. Y nosotros no somos muy conscientes de la fuerza que tenemos como consumidores y como no lo empleamos, pues nos pasa lo que nos pasa, que las cosas nos salen más caras. Y cuando digo que no es verdad, ¿por qué? Los efectos que esto va a tener. Aquí nos llevarán de propaganda diciendo que cuesta más barato, que no sé qué, eso es mentira. El señor que cobra 1.000 euros, que vaya sueldo, hace varias cosas. Primero tiene 1.000 euros para gastar y con toda seguridad se los gasta. Ese no va a ahorrar, ese va a ser todo consumo directo y va a generar consumo y por lo tanto empleo. El señor que cobra los 1.000 euros en la estación de servicio paga la seguridad social. Luego ayuda y contribuye en el pago de las pensiones. Paga al Servicio Público de Empleo, al SEPE, para el paro. Cotiza la cuota que le corresponde, él y su empresario, de la formación profesional. Todos esos temas que una máquina no paga, porque la máquina no está obligada a pagar, el Estado lo va a dejar de recaudar. Y cuando el Estado deja de recaudar eso, ya sabemos lo que hace. Aprieta otra vuelta de tuerca. ¿A quién? A los que pagamos. A los que no les cobra, no. Por lo tanto, la cuenta de qué me interesa a mí como consumidor no hay que echarla en ese momento. Hay que echarla al final del proceso, al final del año. Tenemos un problema de igualdad. Los discapacitados no podrán suministrarse con garantías para él y para su seguridad en esas instalaciones. Es absolutamente imposible porque las discapacidades son muy diversas. Luego es evidente que hay un grave problema para el empleo. Y cuando digo para el empleo me estoy refiriendo para el empleo en España, que no es cualquier cosa. Estamos viendo que todos los días la administración habla de que hay que crear empleo, pero el hecho cierto es que no conocemos ningún plan que nos oriente en qué sitio el gobierno, las administraciones van a potenciar esa creación de empleo. Eso es un hecho cierto, salvo en los ya conocidos. Y si en los ya conocidos lo que hacemos es ponerle palos a las ruedas, pues nosotros estamos en un sector muy humilde, digo muy humilde, los costes salariales, donde hay 45.000 trabajadores y esto puede poner en riesgo al conjunto.
Luego pasará lo que tenga que pasar. Luego pasará lo que tenga que pasar. Pero el hecho cierto es que con 6 millones de parados y unos trabajadores que la categoría más común, que es la del expendedor, según el convenio estatal de estaciones de servicio, el expendedor cobra 916 euros al mes, ese es su salario, pues en fin, no es el problema de España los salarios de los trabajadores de las estaciones de servicio. Ese no es el problema. El problema será otro, serán los impuestos, será los costes de la materia prima, serán los que sean, será de que dependemos energéticamente, será lo que sea, pero no el salario. Y lo que no se puede hacer es, para pretender tener o incrementar los beneficios de determinadas empresas, que se siga poniendo en riesgo al conjunto de la sociedad, en un tema de seguridad, que no se atiendan las normas básicas de consumo y que se incumplan en la práctica entre 15 y 20 normativas hoy en vigor. Y, por supuesto, no puede ser de que nos podamos permitir el más mínimo lujo en este país de perder empleo. Por lo tanto, en definitiva, con este tema no gana nadie, con este tema perdemos todos, y la campaña que nosotros hacemos y que estamos haciendo es porque lo que queremos trasladarle a la sociedad y al conjunto de los trabajadores es que no deberíamos repostar en ningún sitio donde no nos llenen el depósito, porque lo curioso es que al final aquí solamente se están incrementando los costes, solamente se incrementa finalmente el precio, digan lo que digan los que ahora lo están implantando. Y cuando la mayoría de las estaciones sean estaciones desatendidas, entonces será cuando empiecen a incrementar de forma severa el precio, para seguir incrementando los costes, porque hasta la fecha lo único que se ha hecho durante esta crisis, lo hemos visto de forma especial, ha sido eso. Se incrementan, se bajan los salarios, se pierde el empleo y por si acaso alguien tiene algo que llevársele, se le suben los impuestos. ¿De qué? De todo. De todo. De las energías, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta es una situación lo suficientemente grave que hace que nosotros hagamos esta campaña. Lógicamente la campaña se inicia hoy aquí a nivel central, pero a partir del día de hoy, en todos los territorios, nuestras federaciones harán una ronda, un recorrido con todos los medios de comunicación de los medios provinciales y regionales y todas las estaciones de servicio explicándole a los clientes, a los consumidores y a los trabajadores el porqué de nuestra campaña.